La Tremenda Corte 3 se presenta bajo el título Naranjicidio como una pieza que aparenta ligereza pero que en realidad es una maquinaria finamente ajustada para exponer la lógica torcida de la vida cotidiana latinoamericana, y desde su primera escena el espectador es invitado a entrar en una sala de justicia que no busca justicia sino supervivencia, donde cada personaje actúa no desde la maldad sino desde la necesidad, y ese es quizá el primer gran acierto de la película, porque el conflicto no nace de villanos sino de personas comunes atrapadas en un sistema que no entiende el sentido común pero lo parodia constantemente, comenzando con la escena inicial en la que el acusado es llevado ante el juez por un delito que parece trivial, la desaparición de unas naranjas, pero que pronto se transforma en un laberinto verbal donde las palabras pesan más que los hechos. Y ahí el filme establece su tono central, la comedia como arma crítica, utilizando el diálogo rápido, la interrupción constante y el malentendido como motores narrativos, lo que recuerda inevitablemente a las raíces radiofónicas de la Tremenda Corte, pero aquí amplificadas por el lenguaje visual, los gestos exagerados y el ritmo casi musical de las entradas y salidas de los personajes, especialmente en la forma en que el juez intenta imponer orden mientras el secretario parece disfrutar del caos, una dinámica que se repite escena tras escena y que funciona como una coreografía cuidadosamente ensayada, donde cada palabra fuera de lugar es en realidad un paso más hacia el absurdo. Y cuando el fiscal expone el caso del supuesto naranjicidio con una seriedad desmedida, la película nos deja claro que no se está burlando de la ley sino de la manera en que la ley puede desconectarse de la realidad, algo que se refuerza visualmente con planos cerrados que capturan las expresiones de desconcierto del acusado, contrastadas con planos más abiertos que muestran la indiferencia burocrática del entorno, y en ese contraste se construye una crítica silenciosa pero persistente, porque mientras el delito es mínimo, el proceso es enorme, interminable, agotador, y el espectador comienza a reconocerse en esa sensación de estar atrapado en una maquinaria que no escucha, uno de los grandes temas que atraviesan toda la película, especialmente en la escena donde el acusado intenta explicar el origen de las naranjas y es interrumpido una y otra vez por tecnicismos legales que no aclaran nada pero complican todo, una secuencia que funciona como una clase magistral de ritmo cómico, donde cada interrupción llega justo antes de que la verdad pueda emerger, prolongando el conflicto no por necesidad narrativa sino por lógica institucional. Y aquí es donde Naranjicidio se diferencia de otras comedias judiciales, porque no busca un clímax explosivo sino una acumulación constante de pequeñas frustraciones que se vuelven hilarantes por su repetición, y esa repetición no cansa porque está cuidadosamente variada, cambiando ángulos, entonaciones y reacciones, como cuando el abogado defensor introduce un argumento que parece brillante pero termina siendo aún más confuso, provocando una reacción en cadena que afecta a todos los presentes. Y en ese momento la película alcanza uno de sus picos más altos al mostrar cómo el lenguaje, en lugar de servir para aclarar, se convierte en el verdadero criminal del relato, un lenguaje inflado, redundante y autoimportante que mata la verdad a base de palabras. Lo cual conecta directamente con el título Naranjicidio, no como un asesinato literal sino como la muerte simbólica del sentido común, y esta idea se refuerza en la escena del testigo, donde un personaje aparentemente secundario roba la atención con una narración que se contradice a sí misma, generando una cascada de reacciones que van desde la incredulidad hasta la resignación, y es aquí donde la película demuestra su comprensión profunda del humor como fenómeno social, porque no se ríe del testigo sino del sistema que le da espacio sin cuestionar su incoherencia, una crítica que se siente especialmente actual. Y aunque la película mantiene un tono ligero, hay momentos de silencios estratégicos que permiten respirar al espectador, como cuando el acusado se queda solo en el encuadre por unos segundos, mirando al vacío, y ese pequeño gesto humano añade una capa de melancolía que enriquece la experiencia, recordándonos que detrás del chiste hay una persona, y ese equilibrio entre risa y empatía es uno de los grandes logros del filme, especialmente en su tramo medio, donde la repetición podría volverse excesiva pero se salva gracias a la introducción de variaciones temáticas, como la discusión sobre la propiedad, la intención y la culpa, conceptos tratados de manera absurda pero sorprendentemente coherente dentro de la lógica interna de la película, y cuando finalmente se llega a la escena que da nombre al filme, el momento en que el supuesto crimen es reconstruido con una solemnidad ridícula, el espectador ya entiende que el desenlace importa menos que el proceso, y eso es una declaración de principios. Porque Naranjicidio no quiere cerrar cabos sin exponerlos, dejarlos colgando como lo hace la vida real, y aunque el final ofrece una resolución formal, ésta se siente deliberadamente insatisfactoria, no por falta de calidad sino por coherencia temática, porque la justicia aquí no redime ni castiga, simplemente continúa, y ese es quizá el comentario más ácido de la película, uno que se queda con el espectador mucho después de que la risa se disipa. Y desde una perspectiva personal, resulta imposible no recordar situaciones propias frente a trámites interminables, oficinas donde nadie parece tener respuestas y procesos donde el error original se pierde bajo capas de papeleo, lo que demuestra que la Tremenda Corte 3
Bajo su apariencia de comedia clásica, sigue siendo profundamente vigente, y Narangicidio se consolida así como una obra que no necesita actualizar su contexto para seguir diciendo algo relevante, porque su verdadero tema no son las naranjas ni el tribunal, sino la eterna batalla entre el individuo y el absurdo institucional, una batalla que rara vez se gana, pero que al menos aquí se puede enfrentar riendo.